Empecemos entonces orando este tiempo. Démosle gracias al Señor por este tiempo y pidámosle que tome el control de todo este momento. Papito Dios, papito lindo, gracias. Gracias porque estás siempre con nosotros, porque tu presencia, Señor, nos guarda, nos bendice. Gracias porque eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amor, pero sobre todo eres nuestro papá. Un papá que en todo tiempo nos cuida y nos bendice. Un papá que guarda nuestras vidas, que guarda los nuestros y a lo nuestro. Un papá que en todo momento está presente. Hable con su papá Dios. Cuéntele y deje en sus manos, deje en su altar toda la carga que usted pueda tener de esta semana, de este día. Descansemos en Él, contémosle a Él cómo ha sido este tiempo, qué es aquello que usted y yo sabemos que de pronto no le ha glorificado a Él y pidamos perdón si tenemos que hacerlo. Vámonos a cuentas con Él. Entreguémosle todo nuestro ser y el control absoluto en esta noche. Papá Dios, hoy estamos aquí confiados en ti, reconociendo cuánto te necesitamos, cuánto nuestro corazón necesita ser fortalecido y lleno de tu amor, de tu luz, de tu sabiduría. Necesitamos, Padre, que vengas y tomes el control de toda nuestra vida, absolutamente de nuestra vida. Ore usted como el Señor Jesucristo nos enseñó y pidámosle al Señor que venga a su reino, que establezca su reino. Ven y reina, Señor. Ven y sé nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. La única verdad que nosotros escuchemos, el único camino que sigamos. Ven y sé tú nuestra vida. Ni siquiera parte de nuestra vida o un modo de vida, sino es nuestra vida misma. Ven, Señor, y sé tú viviendo a través de nosotros y llevando a cabo el plan perfecto, el propósito maravilloso y todo lo que tú creaste en nosotros. Señor, nosotros solo queremos vivir aquello que sea tu plan, aquello que sea tu voluntad. Ponga en las manos del Señor todos los roles que usted desempeña. Si usted tiene un negocio, si usted tiene un trabajo, si usted tiene cualquier actividad, póngala en sus manos y dígale, Señor, gracias porque esto es tuyo. Y eres tú quien tiene el control y sé que tú eres nuestro proveedor. Reconózcalo en esta noche como su proveedor. Recuerde cuando usted era niño. Allí en manos de Papá Dios, recuerde. Y si usted tiene aún niños pequeños, si usted es papá, si usted es mamá, piense en sus hijos y cómo ellos siempre están confiados y tranquilos sabiendo que papá y mamá están allí luchando por ellos y no se preocupan por nada. Ellos no están afanados porque se acabó otra vez el mes y hay que pagar la pensión o porque hay que hacer mercado o porque de dónde va a salir el dinero para la casa. Eso es ser hijo. Y en usted y en mí debe ser nato el ser hijos, el confiar en Papá Dios y saber que si usted hoy no ve nada, no es porque no lo tenga, es porque Papá Dios en su tiempo y a su manera va a proveer y va a dar. Dice la Biblia que todo lo que el justo toca prospera. Si usted sabe que usted es justo, que usted vive en obediencia a Dios y a su palabra, si usted obra por el deleite y por amor a su papá, no con un interés de recibir nada, sino porque usted ama a Papá Dios y ha sido bendecido, usted es justo y entonces lo que usted emprenda va a prosperar. Descanse en esta noche en Él, déjelo en sus manos. Dígale al Señor que usted sabe y usted confía en que Él respalda aquello que usted emprende con diligencia. Él bendice, porque Él es el sustento de nuestra vida. Gracias, papá, por seguirnos revelando cómo podemos nosotros comportarnos como hijos, cómo ser hijos, hijos que confían de manera absoluta, hijos que solo disfrutan en tus brazos sabiendo que tú te encargas de todo. Hijos, hijos, papá, danos esa mentalidad de hijos. Permítenos seguir creciendo y en esta noche muéstranos en tu palabra. Cómo no es que simplemente nos han puesto un apodo de hijos, sino que somos aún genealógicamente hijos tuyos. Queremos que hoy nos hables en tu palabra y nos dejes ver cómo nosotros descendemos simplemente de ti, cómo tú mismo nos has puesto y nos has dado una herencia de bendición, una herencia maravillosa. Padre, gracias.
Gracias porque descendemos de tu amor, de tu divinidad, porque hemos sido hechos a tu imagen y semejanza. Gracias por permitirnos descansar en tu presencia y descansar sobre todo en nuestra identidad de hijos, herederos, coherederos con Cristo, coherederos con Él. Gracias, Señor. Muchas gracias porque en esta noche tú quieres que sigamos descansando más en ti. No solamente porque tenemos fe en un Dios, sino porque somos tus hijos, somos hijos de Dios. Hable con Él, pidamos sabiduría y dígale que usted anhela en esta noche oír de Él, de su voz, de su boca, como usted tiene un Padre maravilloso que le ama, le escogió desde siempre. Como usted no es que le dicen hijos de Dios, sino que usted es un hijo amado de Dios. Bendiga a Dios y apropiese de su identidad y de su herencia. Y pidámosle que en esta noche su palabra sea clara y audible. Que en esta noche sea revelación suya absolutamente todo lo que escuchemos. Pidámosle al Espíritu Santo que venga y siembre esta palabra en nuestra vida y que empiece desde ya a romper todo aquello que nos impida disfrutar nuestra herencia, nos impida vivir como hijos del reino de los cielos. Ven Espíritu Santo y muévete con poder. Llena nuestras casas, llena nuestras vidas. Llena, Señor, mi boca de tu palabra. Llena mi corazón de ti, para que todo lo que en esta noche estudiemos venga de ti y no de la humana sabiduría que puede ser errada. Gracias por estos tus hijos, Señor, que dedican lo mejor para ti. Bendíceles, papá. Bendíceles y déjales ver cómo mientras ellos se dedican a ti, a deleitarse en tu palabra, tú te encargas de todos nuestros asuntos. Gracias, papá, porque esto es una inversión de vida, el dedicarnos a leer acerca de nosotros mismos en tu palabra. Bendigo, papá. Te pido que quites todo obstáculo del camino de aquellos que aún no se han conectado. Bendícelos en sus hogares también. Glorifícate en esta noche en la tecnología, en todos los asuntos. Ven y que este sea un tiempo que dé mucho fruto. Bendigo una vez más por estos tus hijos, por sus familias, por todo lo que ellos representan, por todo lo que ellos son. Bendigo, Señor, porque eres nuestro papá. Gracias por quedarte con nosotros. Te suplicamos, vengas y hagas tu obra maravillosa. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, qué gusto, qué gusto. Ahí ya está mi mamita mía, qué alegría. Ahí está Mirjanita, qué bueno, ya te estábamos extrañando. Muy bien. Está mi Yolita ya debe estar desde su nueva casa, ¿cierto, Yoli? Never. Sí. No. ¿Cómo que no? Es que Oye. los aguaceros no me dejan. Ay, los por Dios. aguaceros. Hasta tener que le ayudar a acomodar. Óigame esto. Pura Yoli, que ya No, queremos hacer. Lo que pasa es que hemos estado pasando en diferentes carros de diferentes amigas. Ya. Lo pequeño, entonces, porque me dio un poco de recelo, una amiga se cambió, no sé si de casa o de oficina, y se contagió con algún hombre de la mudanza. Ay, y Dios mío. me da cosas. Claro, en esta época sí todo es así, pero nada, mi Yoli, dale, porque queremos hacer algo que aquí en el Ecuador le llaman el Huasipichay, ¿cierto? Sí. El Huasipichay es la inauguración de la casa. ¿Qué significa Huasipichay? Bueno, yo Buena no. pregunta. Busque como, qué significa Huasipichay. Creo Es que una palabra como quichua, pero no sé festejar. qué es. Pero sí es la Festejar, inauguración de hija. la casa, ¿no es cierto? Pachanga Yo creo que extrema sí. se Inauguración de la llama. casa. ¿Ah? ¿Cómo? Pachanga extrema de celebración. No, pero más que eso es que se inaugura la casa y la gente que va a inaugurar la casa lleva presentes para la casa. Sí, es más o menos como un shower de casa. Entonces Ya tú, no quiero presentes porque es más bien yo tengo que dar presentes porque hay muchas cosas. gloria a Dios, bendito sea Dios, eso es bendición del cielo. Qué bueno, qué bueno. Oli,
Yoli, cosas nuevas, así vende lo anterior, pásame la lista, yo te las vendo. Ella te vende hasta un hueco, así que pásaselo porque te lo vende. Así que te está diciendo en serio, créele de verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué gusto que estemos ya juntos. Estás Vamos. guapa, más linda que otros días. Ay, qué linda, eso que tengo los ojos irritadísimos, ¿me ves? Estoy así No, como será tengo. del cansancio que no veo nada, pero Ay, solo qué sé que linda. estás bonita. Qué bella, tú eres muy bella. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar a hacer un recuento de la semana anterior, ¿les parece? Porque algunos de ustedes no estuvieron. Vamos a hacer un resumen rapidito de la semana anterior de lo que vimos en el Salmo 2, ¿sí? Y nos vamos a detener en un versículo y a ver en la Biblia nuestra genealogía. Hay gente que piensa que es cuestión de asistir a una iglesia y que por estar en una iglesia, entonces, de pronto por eso es que nos llaman hijos de Dios, ¿no es cierto? Sí. Pero sabemos nosotros que no hay tal, no es un apodo, es que realmente somos hijos de Dios, ¿cierto? Y lo vamos a ver en la Biblia, lo vamos a estudiar en la Biblia y vamos nosotros a apropiarnos de esa genealogía. Es decir, si yo en este momento les pregunto a ustedes y les digo, bueno, ¿de dónde viene usted? Sí, usted me va a decir, es que mi abuelo era así, mi papá era así, ¿no es cierto? Y usted sabe exactamente de dónde desciende, pero no sabemos mucho más atrás, ¿no es cierto? Ahora, hay muchas cosas que vienen aún de nuestra genealogía bíblica que necesitamos identificar porque en la mañana, por ejemplo, ya estamos entrando en ese tema de la iniquidad. Y hay cosas aún de nuestros antepasados bíblicos que tenemos que romper en nuestra vida. Imagínese usted lo que esto es, ¿no es cierto? Imagínese usted genéticamente lo que traemos. Y como vemos nosotros, esta mañana estábamos estudiando que no es solo genético, también incluso un gobernante puede traer iniquidad a un país. ¿Se imagina? Entonces, para que todo este tema pueda ser comprensible, nosotros necesitamos tener muy claro de dónde descendemos, quiénes somos en él, ¿sí? Y apropiarnos entonces de nuestra identidad de hijos del Señor. Voy a empezar a compartirles entonces la pantalla para que estudiemos al respecto, ¿no es cierto? La semana pasada nos detuvimos ya profundamente en el Salmo 2 y veíamos nosotros que era un salmo dividido en estrofas, ¿no es cierto? Estaba dividido en 3 estrofas y eran 3 estrofas de 2 o 3 versículos cada una. En estas nos empezaba diciendo al principio algo en lo que igual nos vamos a detener hoy, ¿no es cierto?, en esta confrontación de poderes. El mismo Señor nos anuncia que estamos en una guerra espiritual, y es una guerra entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, en medio de la cual estamos usted y yo, ¿sí? Y entonces el diablo viene y tiene una guerra por poder. Si fuera cuestión de poder, ya el Señor habría vencido porque el Señor es todopoderoso, ¿cierto? Pero esto es una cuestión más bien de querer atacar a Dios y a todo lo que se parece a Dios. Y usted y yo hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Entonces, dentro de ese ataque entramos nosotros. ¿Sí? ¿Es claro eso? Entonces, todo lo que a usted y a mí nos pasa, no nos lo podemos tomar personal porque no es un dardo ni siquiera que el diablo mandó porque, a ver, le voy a atacar a Paulina porque es muy bonita. No, 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 eso es contra el Señor. ¿Sí? Él quiere ofender a Dios aún atacando a su hija. Entonces, es algo que tenemos que llevar nosotros y lucharlo en el espíritu con el Señor. ¿Sí? Por eso nos vamos a detener más adelante en cómo vestirnos de la armadura del Señor y todo lo que como hijos de Dios debemos hacer. Pero veíamos entonces, nos deteníamos en este versículo, ¿cierto? En el Salmo 2, en el versículo 7, donde dice, yo daré a conocer el decreto el Señor me ha comunicado. Y esto lo decía el rey David, ¿no es cierto? Que definitivamente era conforme al corazón de Dios porque tenía identidad de hijo. Y como hijo se acercaba libremente a su papá. Aun cuando pecó, supo arrepentirse y apartarse, no por miedo a lo que Dios podía hacer, sino porque amaba a su papá y quería agradarle. Esa es la diferencia entre el siervo y el hijo. El siervo hace las cosas buscando una bendición. Entonces, por ejemplo, diezmo para que Dios me bendiga, porque es que si no diezmo, las finanzas de mi casa se acaban. No, no, no. El hijo entiende
diezma porque reconoce al Señor como su proveedor y sabe por revelación del reino de los cielos que él debe incluso dar fruto invirtiendo en la obra del Señor. Él devuelve lo que es del Señor por amor al Señor, no por temor a que si no lo hago me va mal. ¿Sí? No, el Señor nunca nos va a dejar de bendecir, jamás. Es una cuestión de bendición, no de plata. ¿Sí? El siervo, por ejemplo, tiene miedo de que las iglesias piden plata. El hijo entiende que no se trata en absoluto de plata, que el Señor no necesita mi plata. Si fuera el dinero algo que no me importara, el Señor no pediría que demostremos nuestra fidelidad con el dinero. Él pide que sea a través del dinero porque es lo que más cuesta. ¿Sí? Si fuera el tiempo lo que más nos importa, nos pediría que diezmemos el tiempo. Pero él sabe por dónde está la debilidad humana. Entonces dice, a ver, demuéstreme que le importa ni 5 y que es capaz de sentarse y sin hacer cuentas, devolver la parte que me corresponde. Y entonces si usted como hijo lo tiene claro y sabe la bendición que eso trae a su vida, pues usted lo va a hacer, ¿no es cierto? Pero si no, usted va a estar con temor de que si no lo hago me falta. Va a decir, claro, es que no diezmé y me fue mal. ¿Sí? No, el hijo entiende que con Dios no hay tal cosa. Yo hago las cosas porque soy bendito, no buscando bendición. ¿Sí? Entonces, tengo una herencia y la recibo porque soy su hijo, pero no hago el bien buscando mi herencia, esa ya la tengo, sino que actúo como heredero y cuido lo mío porque tengo identidad y pertenencia. ¿Sí? ¿Es claro eso? Entonces, aquí el rey David, que tenía definitivamente identidad de hijo, él viene y dice, yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, este hijo con minúscula, ¿verdad? No se refiere al hijo, al Señor Jesucristo, que estaría escrito con mayúscula, como veíamos que en el mismo pasaje había un hijo con mayúscula que hablaba del Señor Jesucristo. Este es hijo con minúscula que habla de usted y de mí. Y nos decía, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro. Este es un poder, ¿no es cierto?, que Dios da a quienes, a los hijos. Mire que aquí no habla del creyente, no habla de quien hizo una oración de fe, ni siquiera habla de los que se reúnen en su nombre. Le está hablando a los hijos. Solo a los hijos Dios entrega el gobierno y lo entrega a perpetuidad, esto es eterno, y lo entrega como heredad. ¿Sí? ¿Se acuerda que David le dijo que siempre estaría en el trono un descendiente suyo? ¿Sí? Usted y yo descendemos de allí. Usted y yo tenemos este gobierno y este poder de hijos. El asunto es que al diablo le conviene que usted y yo no lo sepamos y que sigamos siendo siervos porque el siervo se esclaviza fácilmente. ¿Sí? Recuerde que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ese es el ideal, que yo crea lo que está escrito en su palabra porque eso es lo que Dios me dice. Pero si yo le doy crédito a lo que el diablo me está diciendo, yo tengo fe en el diablo. Y entonces el diablo me dice, no vales nada. ¿Te das cuenta qué mala que eres? Si ves que no eres digna del Señor, qué vergüenza, no vayas a orar porque qué vergüenza, no te presentes ante el Señor. Eso me quiere meter el diablo. ¿Sí? ¿Te das cuenta que estás enferma? ¿Y dónde está tu Dios? Ah, no, ¿sabe una cosa? Esa enfermedad es la oportunidad para que usted vea a Dios en acción en su vida. Y usted sepa que la mano poderosa de Dios obra a su favor. Lo vea en acción. ¿Sí? Eso es. No es más. Entonces, ¿a quién decide usted oír? Los siervos se esclavizan fácilmente y escuchan fácilmente la voz que no es de su pastor. Mientras los hijos sabemos que solo escuchamos la voz de nuestro pastor. ¿Se acuerda de las ovejitas? ¿Se acuerda cómo vimos que solo escuchaban la voz de su pastor? Si no oye la voz de una voz es porque no es la de su pastor. Y si usted está escuchando la voz del diablo que le dice mentiras, es porque él se ha convertido en su pastor y usted no tiene identidad de hijo. Fácilmente se va a los otros pastores. ¿Sí? ¿Es claro eso? Entonces, no habla sino a los hijos, a los herederos. En Génesis 2, si usted va a Génesis 2, ve cómo Dios le entregó el gobierno de lo creado al hombre. ¿A quién? A Adán. A Adán como hijo, ¿cierto? Adán era su hijo y a él le entregó el poder y el señorío de la creación porque era hijo.
el diablo, al no ser hijo, siempre va a tratar de usurpar su gobierno y su poder. Siempre. Él va a tratar de usurparlo, de engañarlo, para que usted le ceda poder y le dé, usted actúe con su poder en su nombre. Eso fue lo que hizo con Adán. Al no ser hijo, él vino y quiso usurpar su gobierno. Y cuando él toma el gobierno del diablo, que es ilegítimo porque no le pertenece, entonces es temporal, está bajo juicio, no le pertenece. No así en los hijos. El de los hijos, como le dije hace un momento, es a perpetuidad, es eterno y es como herencia, nos pertenece. Yo necesito que usted entienda que es heredero y empiece a reclamar su herencia y empiece a vivir su herencia. Tiene que vivir como heredero. Tiene que vivir como heredero. No hay otra forma en que los hijos puedan vivir. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el diablo? Él se levanta contra todos aquellos que han sido ungidos por Dios para marcar los tiempos. Y es por eso que este salmo inicia resaltando esa lucha. En los primeros versículos del Salmo 2 dice esto que usted ve aquí. Dice, ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. ¿Se acuerda que veíamos que ellos quieren gobernar pero sacando a Dios del gobierno? Entonces quieren creerse a Dios, quieren creerse Dios y tomar el lugar de Dios, legalizando el aborto. Ellos deciden a quién se mata y a quién no se mata. Las feministas defienden supuestamente, porque son feministas, defienden los derechos de la mujer, pero no defienden el derecho de esa niña que se está gestando y la matan. O sea, si desde ahí no les sirve para defender los derechos de la mujer, no están siendo mujeres coherentes. ¿Sí me explico? Pero todo viene en rebeldía, rebelión, rebelión. Esa es la palabra del diablo, rebelión. Y permanentemente nos está llamando a usted y a mí a rebelarnos a lo que Dios nos manda. Eso quiere él. Usted se rebele contra Dios y con su poder de hijo le sirva a él. Eso es lo que él busca, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver aquí, desde aquí, los descendientes de Adán, ¿cierto? De este hijo a quien le fue otorgado el poder, ¿sí? Vamos a verlo un poquito detalladamente y le pido que desde aquí usted sepa que se habla de usted. Aquí estamos hablando de nuestros ancestros, ¿sí? De unos que desde mucho más allá, pero vamos a ver de dónde sí descendemos usted y yo. Nosotros siempre nos hemos justificado en que traemos la naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Y que si Caín mató a Abel, entonces ¿qué espera que haga yo? ¿Sí? Pero vamos a ver cómo el mismo Señor desde el principio empezó a hacer que las cosas en nosotros se compongan y que tengan solución definitiva en la cruz. Los descendientes de Adán, nos dice Génesis 5, dice, este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Nadie más hizo a su semejanza, ¿cierto? Solo al hombre. Los creó hombre y mujer, ¿cierto? Adán y Eva, no Juan y Esteban, ¿cierto? Clarito eso. Adán y Eva los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados les puso por nombre Adán. ¿Se acuerdan? Sí, eran varón y varona. Él les puso Adán. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas. Y usted me va a decir un ratico, el primogénito no era Caín. ¿Cierto que el primogénito era Caín? Sí, que antes de Set estuvieron Caín y Abel, pero de ellos no habla que fueron hechos a su imagen y semejanza. ¿Sí? No los menciona. ¿Por qué no los menciona? Caín era el primogénito de Adán y él había matado a su hermano Abel y allí se degeneró la primogenitura y la imagen y semejanza de Dios. Desde aquí le empiezo a alertar que el ataque contra los primogénitos es muy fuerte. Y lo primero que hizo fue engañar al primogénito de todos nosotros, que era Adán. Esa primogenitura estaba ya desviada y entonces cayó Caín, que era el primogénito, y fue engañado para que matara a su hermano. La ofrenda de Abel, que era una ofrenda de sangre, la sangre, acuérdense que la sangre trae la vida.
¿no es cierto? La sangre trae la vida, por eso la sangre trae un sacrificio redentor, por eso fue derramada la sangre de Cristo. Esa sangre, el sacrificio de Abel, liberaba a la creación por ser una ofrenda con sangre, ¿sí? Y era símbolo de la redención de los pecados que traían. Por eso el diablo atacó a Abel como hijo y no atacó a Caín, porque su primogenitura ya estaba caída. ¿Sí? Esto lo vamos a ir ampliando, tranquila. Ahorita le puede sonar chino, pero ya se lo voy a ir ampliando. ¿Sí? Ahora, como esperanza, una vez que ya el primogénito estaba caído y el siguiente que podía tomar la primogenitura, que era justo, que era Abel, estaba muerto, entonces Dios les manda como esperanza a un hijo que se llamó Set. ¿Sí? Él fue un hombre diferente, que multiplicó la imagen de Dios tanto física como espiritualmente. Y entonces allí inicia la descendencia de quien en la carne traería a Jesús al mundo. ¿Sí? No desde Caín y Abel, de Caín caído, de Abel muerto, sino desde Set. ¿Sí? Usted y yo descendemos de Set. Recordemos el especial interés que el diablo tiene en los primogénitos. ¿Por qué? Digamos que es porque ellos llevan el legado del padre, ¿no es cierto? Por eso engañó a Caín. ¿Quién era Caín? Caín era un labrador de la tierra y al matar a su hermano y derramar en esa tierra que él trabajaba la sangre de su hermano, el Señor le dijo que la tierra nunca más le daría su fruto. ¿Se imagina usted lo que es esto? Que a un labrador le digan que la tierra ya no le da su fruto. Usted puede leer en Génesis 4, 11 y 12 la maldición que cayó sobre él. Y le dice, ahora pues maldito seas tú en la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Desde ahí él no tiene sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia que solo tiene el hijo heredero. Él empezó a estar errante por el mundo, ¿sí? Y desde allí sus generaciones se dedicaron a oficios errantes. Usted lo ve más adelante. En el versículo 20 dice que eran oficios artesanales, que eran oficios artísticos, ¿sí? Yo no tengo nada en contra de los artistas, pero cuando usted analiza su vida, es una vida errante, ¿cierto? Usted fácilmente los ve. Por ejemplo, aquí hay un mercado artesanal, ¿no es cierto? Y usted los ve a ellos afuera con rastas, ¿sí? Con todo respeto, no huelen bien. Y están allí trabajando un ratico y luego salen a vivir una vida totalmente díscola. Y es una vida de mucha promiscuidad, una vida de muchísima permisividad, donde tristemente no hay principios ni valores. ¿Sí? O sea, es triste, pero es así. Y su arte es preciosa. Hacen cosas maravillosas con sus manos, pero tristemente su vida no lo refleja. Ellos descienden de esta parte de Caín. ¿Qué hizo Caín? Cuando ya empezó a estar errante, empezaron a vivir errantes. Entonces, hacemos arte de este tronquito y se lo vendemos y seguimos. ¿Sí? Ellos empezaron a vivir esa vida. Entonces, la vida, esa vida un poco díscola, un poco permisiva, refleja lo que Caín empezó a vivir. ¿Sí ve que cómo traemos de generación en generación? ¿Sí? De allí vinieron ellos. Les insisto, con todo respeto, valoro muchísimo el arte, pero sí sé que no es la vida ideal, ¿sí? La vida del artista que nos han hablado a usted y a mí, ¿cierto? Cuando nos dicen nadie vive del arte, es porque definitivamente no hay estabilidad, no hay piso, no hay herencia, no hay identidad. ¿Sí? Ellos pueden ir por todas partes, usted los ve que ellos tienden, por ejemplo, realmente a ser errantes, ¿sí? Y ellos cambian fácilmente de casa, fácilmente de país, ellos les encanta ir de país en país echando dedo, ¿cierto? Es esa vida errante. Ahora, de las defensas de Dios a Caín por su misericordia, viene el número 70 veces 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque Caín en ese momento le dijo, pero ahora sí, imagínate que la tierra no me va a producir. Yo voy a tener que ir errante buscando mi sustento, pero donde yo vaya van a saber que yo maté a mi hermano, van a saber que por mi culpa es maldita la tierra y entonces me van a querer matar. ¿Sí? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le dijo en el versículo 15,
dice a Caín dijo que aquel que lo tocare será castigado 7 veces. ¿Sí? Y después a Lamec, era la cuarta generación de Caín, 70 veces 7. ¿Sí? Después Lamec dijo, listo, si a Caín le iban a tocar, iban a ser malditos 7 veces, entonces a Lamec 70 veces 7. ¿Sí? La diferencia de este 70 veces 7 con el 70 veces 7 que habló el Señor Jesucristo es que para ellos eran 70 veces 7 de venganza. Mientras que para el Señor Jesucristo en Mateo 18, 21 al 22 eran 70 veces 7 de perdón. ¿Cierto? Él trajo ese número porque venía de allá, de toda la venganza de Caín, de toda la venganza de Caín y de sus generaciones. Entonces él lo cambió en bendición y lo puso como 70 veces 7 de perdón. ¿Vamos bien ahí? Yo sé que le estoy diciendo un montón de nombres y cosas, pero vamos a ir despacito viéndolo aquí, ¿no es cierto? Tenemos que aprenderlo. Tenemos que ver esta parte e identificarnos con eso. ¿Sí? Ahora, cuando usted ve la genealogía de Set y de Caín, hay varios nombres que pueden confundirle. ¿Sí? Hay varios nombres. Nosotros vemos, por ejemplo, que el hijo de Caín se llamaba Enoc y el hijo de Set se llamaba Enos. Y la quinta generación de Set también se llamó Enoc. Es decir, no dé por hecho al leer usted estas genealogías que se trata de la misma persona porque se va a confundir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le quiero aclarar antes de leerle el siguiente versículo? ¿Sí? El hijo de Set también se llamó Enoc y él era el padre de Matusalén, que era el padre de Lamec, que era el padre de Noé. ¿Sí ve? ¿De dónde descendemos? O sea, de Set. Ya para no confundirle, ya desciende Noé. ¿Sí? Ya desciende Noé, que recuerde usted que fue hallado justo. Él nació como bendición. En Génesis 5:29 dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Sí? ¿Lo ve? Noé llegó como bendición para librarnos de esa maldición. Veamos en la Biblia esta parte de la genealogía. Dice, Set, recuerda que Adán engendró a Set, ¿no es cierto? Y a su imagen y semejanza, es decir, la imagen y semejanza de Dios. Set a Enos, Enos a Cainán, padre de Malaleel, quien engendró a Yared, Yared a Enoc, padre de Matusalén, quien vivió 969 años. Por eso dice que son los años de Matusalén, ¿no es cierto? Es el hombre que más nos refiere que vivió. Dice, y engendró a Lamec, padre de Noé, y a Sem, Ham, Jafet. ¿Sí se acuerda de ellos? En ellos nos vamos a detener también un poquito más adelante. Recuerde usted, por ejemplo, que Cam fue ese hijo que recibió la maldición de su padre por descubrir su desnudez. ¿Sí se acuerda? Hubo un día en que mientras Noé cosechaba las uvitas, pues resulta que se tomó el vino y se emborrachó. Y cuando Cam lo fue a ver, pues estaba borracho y estaba desnudo. Pero en lugar de hacer lo que sus hermanos hicieron, de venir y cubrirlo y respetarlo, él fue y desnudó a su padre, ¿sí? Hablando mal de él. Fue y dijo que estaba borracho. Lo hizo quedar mal. No estaba hablando mentiras, pero estaba deshonrando a su papá. Entonces sus hermanos dice que tomaron una manta, vinieron de espalda para no ver a su papá y lo cubrieron. ¿Cierto? Pero en ese momento resulta que Noé maldijo a Cam y le dijo que él siempre sería siervo, esclavo de sus hermanos. ¿Sabe quiénes descienden de Cam? Descienden todas las naciones africanas, por ejemplo, y todos aquellos que en la época de la esclavitud fueron esclavos. Toda la nación, toda esa genealogía negra. ¿Sí? Amo a los negros. Me encantan, ¿sí? Me fascina su cultura, me fascina todo lo que son. Pero si usted está con ellos, yo como misionera tuve que convivir con algunos de ellos y realmente ellos son racistas, ellos me discriminaban a mí por blanca. ¿Me explico? ¿Sí? Ellos tienen de todos modos en su cultura cierto rasgo de esclavitud y ellos descienden de Cam.
la maldición que vino sobre él por descubrir la desnudez de su papá. Usted lo ve todavía en muchas de las cosas que ellos hacen, ¿sí? Le estoy trayendo aquí un poquito para que vea cómo esa descendencia, usted me puede decir, eso es muy viejo, ¿sí? Pero todavía nos afecta. ¿Mm? Ahora, en Génesis 11 nos dice que de Sem, el hijo de Noé, desciende Abraham, hijo de Taré, hijo de Nahor, hijo de Serug, quien viene de Reú, hijo de Peleg, hijo de Ber, hijo de Selá, hijo de Azacat, hijo de Sem, el primogénito de Noé. Es decir, de Sem viene Abraham. ¿Listo? Ya vamos en Abraham. Y recuerde usted que en Abraham vinieron dos hijos, ¿sí se acuerda? Dos hijos que eran Ismael e Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, ese hijo que Dios le dijo, a través del cual él iba a ser padre de naciones. Pero queriendo ellos ayudar a Dios, hicieron que Abraham esté con la sierva, con Agar, y ella tuvo a Ismael. Resulta que desde el principio hubo una rencilla entre esos dos hermanos, entre Ismael e Isaac. ¿De dónde venía esa rencilla? Desde Caín y Abel. ¿Sí ve? Desde ahí venía. Entonces Caín mató a Abel. Y después hubo una fuerte rencilla entre Ismael e Isaac que perdura. Hoy día, Ismael representa al pueblo árabe e Isaac al pueblo judío. Todavía están en guerra. ¿Lo ve así? ¿Sí? Y todavía se dividen en los semitas, que son los descendientes de Sem, que corresponden a este pueblo judío, de donde desciende Jesucristo, y los antisemitas, ¿cierto? Que se van en contra de todo lo judío. ¿Y lo ve? Y ve cómo todavía lo estamos viviendo. Entonces, descendemos de Set viene Noé, de Noé viene Abraham, de Abraham viene Isaac. Vamos ahí, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Todos esos otros nombres no se los voy a traer a colación porque son un montón. Pero ahí viene nuestra genealogía. De ahí venimos nosotros, ¿sí? Ahora, veamos de dónde desciende Noé. ¿Quiénes vinieron de él? A ver, vamos a ver. En Génesis 4 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Sí? Dos hijos, digamos que reconocidos, porque tuvo otros 6 hijos con Cetura, su concubina. ¿Sí? Pero vamos a hablar solamente de Ismael y de Isaac. Entonces dice que tuvo uno de la esclava y el otro de la libre. Mire que desde aquí ya nos muestra, ¿no es cierto? Uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Es de lo que le acabo de hablar. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da a hijos para esclavitud, y esta es Agar, la mamá de Ismael. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, es decir, los hijos de la ley. Todos los que siguen en ese pueblo árabe, ellos siguen bajo la ley y son esclavos. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, mire que está hablando de nosotros, de usted y de mí, es libre. Es decir, aquí habla ya de los hijos de Dios, o sea, de usted y de mí. Porque está escrito, mire cómo está escrito, y lo que le voy a leer habla de Sara. ¿Se acuerda que Sara era estéril? Y que cuando ella tenía ya 90 años dio a luz a su hijo, el hijo de la promesa. Por eso Isaac significa hijo de la risa. Que cuando ella oyó del Señor que iba a tener un hijo, pues se rió. Dijo, ¿qué a estas alturas? ¿Sí? Y se rió. Entonces Isaac significa hijo de la risa. Mire lo que dice acerca de Sara. Dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Se da cuenta la lucha entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas? ¿Sí se da cuenta de eso? ¿Y por qué habla que tiene muchos hijos? Porque los hijos de la promesa seguimos siendo usted y yo, que descendemos de Isaac y tenemos la libertad de los hijos de Dios. En el versículo 30 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Sí ve para quién es la herencia? ¿A quién le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones? A los hijos. Los esclavos no heredan. Si usted, siendo hijo de Dios, tiene mentalidad de siervo y se esclaviza del mundo, no hereda. ¿Sí ve por qué usted y yo no tenemos nuestra herencia? ¿Por qué no nos la hemos apropiado? Porque no tenemos la identidad de los hijos herederos libres que somos. Y termina diciendo, de manera, hermanos, le habla a usted y a mí, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hijos herederos libres. ¿Lo cree en su vida? ¿Lo cree en usted? Dígase allí, soy hijo heredero libre. Y empiece a decidir a partir de hoy vivir como tal. Usted y yo descendemos de Isaac, hijos herederos nacidos en libertad, hijos de la promesa. Nosotros somos esos hijos que anunció el Señor Abraham cuando le dijo que sería padre de naciones. Usted y yo somos esos hijos. ¿Sí? ¿Lo ve claro aquí? Ahora sigámoslo viendo en la Biblia. Ya aquí en el... Listo, vamos a verlo aquí entonces. Vamos a empezar a ver entonces las características como tal del hijo. ¿Sí? Si usted es hijo heredero libre, ¿cómo se nota? ¿Cómo se comporta? Vamos a ver los rasgos de su libertad, ¿cierto? ¿Qué hace que el simple creyente se convierta en hijo? Ojo, la iglesia está llena de creyentes. Todos estamos aquí porque creemos en Dios. ¿Le creemos a Dios cuando nos dice que somos hijos herederos libres? ¿Creemos en su palabra? Si es así, usted y yo vivimos conforme a ella. Y si no, seguimos viviendo en esclavitud. Vamos a ver los rasgos del hijo. Lo primero que dice el versículo con el que hoy empezamos es, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo nacimos de nuevo. ¿Cómo nacimos de nuevo? Fuimos engendrados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por fe. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos un nuevo nacimiento. Hay dos fechas muy importantes, el día que usted nace en la carne y el día que usted nace en el Espíritu es aún más importante. Por eso yo les digo que solo confieso mi edad en Cristo. La otra no, soy bien jovencita, ¿no es cierto? Entonces, el primer rasgo del hijo es su nuevo nacimiento. Ese es el primer rasgo, nace de nuevo. Quiere decir que soy una nueva criatura en Cristo, y que todas las cosas viejas pasaron y que son hechas nuevas, toditas. Empiezo de nuevo. ¿Sí? Como le decía ahorita Mirjanita Nayoli, casa nueva, todo nuevo. ¿Sí? No me traigo nada de la vieja vida. El primer rasgo entonces se va a notar en tres frutos esenciales, es decir, no basta ser, hay que parecer. Entonces usted como hijo va a empezar a dar fruto. ¿Qué frutos se van a notar en usted? Por tener al Espíritu Santo, ¿cierto? Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Ojo que aquí, una vez más, no nos habla simplemente del que hizo una oración de fe. La oración de fe es muy importante porque confiesa, ¿cierto? Pero solo confiesa. Nacer de nuevo lleva a la obediencia. Ese es el primer rasgo de los hijos, la obediencia, ¿cierto? Usted ahora obedece al Señor, le insisto, no por miedo, no por conseguir algo, sino por amor. Usted empieza a obedecer y empieza a actuar según el Espíritu de Dios, que es quien nos enseña lo que debemos hacer. Al engendrarnos el Espíritu Santo nos enseña, ¿sí? Y no es tan importante cuánto yo conozco a Dios, sino cuánto Él me conoce a mí.
Ser conocido por Dios debe ser mi objetivo. Ahora, esta obediencia se da de manera inmediata. No es que a medida que yo voy conociendo a Dios, no. Hago como hizo Pablo. Pablo se convirtió inmediatamente. Pablo, que venía persiguiendo a los cristianos para matarlos, fue botado del caballo y ¿qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se transformó de una vez y para siempre. Eso pasa cuando usted recibe al Espíritu de Dios. Usted inmediatamente se sujeta a la voluntad de Dios y está dispuesto a hacer lo que el Espíritu Santo me diga. Esto implica comunión, implica que yo escuche al Espíritu Santo y lo deje dirigir mi vida. Mientras esto no pasa, usted sigue siendo un simple creyente. Te lo digo así de crudo, ¿sí? Porque cuando usted adquiere identidad de hijo, es lleno por el Espíritu Santo, es engendrado de nuevo. El Señor le conoce y le reconoce como su hijo. Y hago lo que el Espíritu Santo me diga, así nomás, ¿sí? El Espíritu Santo me lleva a hacer lo que Él tiene que hacer en mi vida y a través de mi vida. El segundo rasgo, el segundo fruto, es que el hijo inmediatamente tiene una tendencia a dar, ¿sí? El hijo ahora sabe que es heredero del reino de los cielos y que su papá es dueño de absolutamente todo. Mire que yo no le estoy hablando solamente de dar dinero, es con lo que nosotros solemos relacionar. Hay cosas mucho más valiosas que el dinero que usted le puede dar a una persona. Usted le puede dar tiempo, usted le puede dar cariño, usted le puede dar buen ejemplo, usted le puede dar testimonio, usted puede darle de lo que el Señor le está enseñando a usted y sentarse a edificarlo. Dar, la misma palabra en sus siglas, significa dispuesto a recibir. Como hijo entiendo la ley de la siembra y la cosecha. Y todo lo que yo siembro lo recojo. ¿Qué quiere recoger usted? Usted quiere recoger paz y vivir en paz, siembre paz. Pero si usted es una persona que a la primera se exalta y va gritando, usted está sembrando discordia e ira. ¿Qué va a recoger? Discordia e ira. Por ejemplo, para pelear se necesitan dos. Entonces, si su pareja empieza a gritar como loca y usted simplemente le dice, mira, calmémonos y hablemos porque yo te amo, yo no voy a pelear contigo. Esa persona tiene que calmarse. No encontró en usted paz. Usted está sembrando paz y va a recibir paz. ¿Sí? La naturaleza del Espíritu Santo es dar. La naturaleza de Dios es dar. Dio su propia vida por usted y por mí. Eso hizo. Entonces, empieza a nacer en usted la imagen y semejanza de Dios como hijo. Y usted quiere dar. Y quiere dar a todos. Usted no quiere acumular nada. Usted quiere ser lo mejor para todos, la mejor versión de usted mismo. ¿Se acuerda cómo era en la primera iglesia? La primera iglesia dice que todos vendían todo lo que tenían para sustentar las necesidades de todos. Nadie les ordenaba que lo hicieran. Lo hacían como su naturaleza de hijos les dictaba. Y ponían todo a los pies del Señor. Nadie se los enseñó. Eso fue un fruto de su identidad de hijos. El hijo se convierte. Por eso es que yo le digo a usted que no basta con una oración de fe. Implica conversión. Usted y yo nos tenemos que convertir, es decir, volvernos a imagen y semejanza del Señor y comportarnos como tal. Y usted ve estos rasgos en el hijo. El hijo obedeció al padre aún para ir a la cruz. Difícil para él, mucho. ¿Se acuerda que decía, mi alma está abatida hasta la muerte? O sea, yo tengo mucho miedo de hacer esto. ¿Será, Señor, que hay otra forma de hacerlo? Pero después de orar, se paró y dijo, la copa que mi padre me dio no la he de beber. Y fue y se montó a la cruz. ¿Cierto? Obediencia absoluta, obediencia inmediata, obediencia total. La obediencia no es relativa. Yo no puedo obedecer a medias. Yo no soy obediente si obedezco solo en la mañana y en la noche me rebelo. No, con Dios no hay medias tintas. ¿Soy obediente o no lo soy? Y la obediencia con Dios es inmediata, es absoluta y es por amor. Grábese eso. Es inmediata, es absoluta y es por amor, no es por obligación. Si usted obedece por obligación, usted está actuando por temor. Si usted obedece, debe ser por amor. Y el Hijo vino a dar su propia vida, aún su propia vida, no la escatimó por usted y por mí. ¿Qué va a dar usted?
Y el tercer fruto, el tercer rasgo del hijo, que es en el que más nos vamos a detener, en el que nos vamos a quedar, es que empieza a tener una visión de Dios como papá. Ya le veo a Dios como papá. Entiendo que no es que entré a la iglesia cristiana y la moda es que ahora me llaman hijo de Dios y yo a Dios le digo papá. No, no, no. Entiende que es que realmente es su papá y empieza a disfrutarlo como papá. Cuando un niño nace, el niño reconoce el olor de su mamá y la voz de su papá. ¿Sí? Eso pasa cuando el niño nace. Reconoce el olor de su mamá y la voz de su papá, sin que nadie se los presente. O sea, el niño no tiene necesidad de que alguien le diga, ve, mijito, esta es tu mamá, te presento a tu papá. No, el niño lo sabe, ¿sí? Y los identifica inmediatamente. En el niño, la paternidad es algo natural. Por eso vemos nosotros que el plan del diablo desde el principio era la matanza de los niños, ¿se acuerda? Sí, se acuerda de las matanzas de los niños que hubo en la época de Moisés, en la época de Herodes. Siempre quería matar a los niños y ojalá a los varones y primogénitos. ¿Sí? Él quiere matar a los niños. Él quiere matar a quienes tienen el llamado, a quienes son hijos. ¿Cierto? El niño chiquito nace siendo de manera innata hijo. Para él es natural. ¿A quién recurre el niño cuando necesita ayuda? A su papá y a su mamá, ¿cierto? El niño no se pone a pelear a los trompones, él corre, mamá, me hicieron, ¿no es cierto? Corre y busca ayuda de papá y mamá. Eso es ser hijo. Señor, mira lo que me están haciendo. Usted no entra a pecar con el otro, ¿no es cierto? El adulto puede adquirir esa tendencia a ser hijo, pero para el niño esto es natural. Mire lo que nos dice aquí en este versículo. Dice, entonces Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. ¿Por qué decía esto? No por ser pequeños, no porque a Dios le gustaban los niños, sino por la actitud que ellos tenían ante el Padre. ¿Sí? El niño consulta al papá, recurre al papá si necesita ayuda. Tener mentalidad de hijos es resolverlo todo con nuestro papá Dios. Absolutamente todo. Él lo resuelve todo. Yo sé que no es por mi mano, no es porque yo grite, no es porque yo me enoje, es porque mi papá lo resuelve. En Juan 10:27 dice lo que yo le mencionaba hace un momento. Mis ovejas oyen mi voz, es decir, que obedecen, permiten que se les pastoree, ¿cierto? Y oyen la voz de su pastor. Aquí le pregunto, ¿qué voz está oyendo usted? ¿Quién es su pastor? Esa voz que usted está oyendo es de aquel a quien usted le está permitiendo que le pastoree. ¿Está usted oyendo voces de engaño, voces de temor, voces de ira, voces de contienda, voces de falta de valía, voces que le dice, ve, mátate, no vales nada? Entonces a usted le está pastoreando el diablo. Así de sencillo. Pero si usted está oyendo que usted es hijo de Dios y que usted es la obra maestra del Señor y que a sus ojos usted es de gran estima, es honorable y Él le ama, entonces el Señor es su pastor. ¿Sí? Porque la voz que usted escucha, usted termina obedeciéndola. Por esa persona usted permite que se le pastoree. Entonces, dice el Señor, mis ovejas, las de Dios, oyen mi voz, es decir, que obedecen, son pastoreadas por mí. Dice, y yo las conozco. Mire que no dice, ellos me conocen a mí. Dice, yo las conozco. Él las conoce y en la medida en que Él nos conoce, Él también se da a conocer. ¿Cierto? No viene del conocimiento previo que el hombre tenga de Dios. Viene de cuánto Él nos conoce y se da a conocer a nosotros. ¿Sí? ¿Lo ve allí? Dice, y que cuando ya le conocemos, entonces le seguimos. Es decir, nos convertimos a Él, se nos nota que somos hijos, nos parecemos a nuestro papá Dios. Nos parecemos a Él y nos comportamos como Él porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Y qué pasa entonces? Mire que solo aquí, dése cuenta que no es cuestión solo de una oración de fe, de ir y evangelizar a la gente, llevarle a hacer una oración y chao, nos vemos en el cielo. No, el mandato es ir a ser discípulos. Discípulos que se conviertan. Y cuando se convierten, después de todo esto, mire, después de que oyen la voz, es decir, obedecen, después de que Él les conoce y se da a conocer,
Después de que le siguen, entonces dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La gran pregunta que se hace la gente es, ¿se pierde la salvación? No, aquí nos está diciendo que nadie nos va a arrebatar de su mano. Nadie. No vamos a perecer, tenemos vida eterna y nadie nos arrebata de su mano. Entonces, no es que la salvación se pierda, es que hay muchos que nunca se han convertido. ¿Quiénes tienen esa vida eterna? ¿Quiénes tienen la salvación? Los que realmente se han convertido a Cristo y viven como Él. Es decir, los hijos. ¿Sí? ¿Lo ve allí? Entonces, la iglesia está llena de gente no convertida, que no tiene seguridad de salvación porque no se han convertido. Esto tiene que ser muy claro para nosotros. Si usted no está oyendo la voz de Dios, simplemente es porque Él no es su pastor. ¿Qué voz está oyendo? Mi vida en manos de mi Señor es segura. ¿Por qué? Porque yo me cubro con la autoridad de mi pastor. Yo le consulto todo. Yo tengo mi oído afinado. Escucho todo lo que Él me dice, todo lo que Él me manda. No me extravío jamás. ¿Por qué? Porque rindo mi voluntad a Él. No me desvío, voy de victoria en victoria porque reconozco solamente su voz y nadie me puede engañar. ¿Sí? Eso pasa cuando usted tiene identidad de hijo. Y por supuesto que usted da fruto más allá. En Romanos 8:14 dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos, mire quiénes son los hijos, identifíquese como hijo. Dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, no es que hacen lo que quieren y se rebelan, sino que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba es papito, papito Dios, me acerco a mi papá con amor, con confianza. Romanos 8:14, ¿cierto? En el 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto no se lo puede revelar a usted ni carne ni sangre. Es de espíritu a espíritu. Solo el Espíritu Santo se lo puede revelar. Yo me puedo desgargantar aquí y decirle a ustedes, hija, por Dios, compórtese como hija. Pero si el Espíritu Santo no se lo revela, vamos a perder el tiempo. ¿Sí? Tiene que venir como revelación del Espíritu. En el verso 17 dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ojo, ¿cuándo? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, cuando nos convertimos, crucificamos nuestros pecados y nuestra antigua manera de vivir y decidimos ser el nuevo hombre en Cristo. Y aquí hay un llamado, un jalón de orejas, una alerta. Dice, porque la creación aguarda con gran impaciencia. Mire de qué manera. Con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, hijos con minúscula, usted y yo. Pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otra vez habla de la libertad de los hijos, ¿sí se da cuenta? ¿Quiénes vamos a traer solución a este mundo? ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? ¿Cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo la creación va a ser liberada? Cuando los hijos libres, herederos, nos levantemos en contra del reino de las tinieblas, nos convirtamos al Señor y empecemos a vivir como hijos y traigamos libertad. Los hijos traemos libertad. La religión trae esclavitud, división. Empezamos a ver que es que este es de esta religión y este es de esta y empezamos a juzgar aquello. La religión trae esclavitud, trae confusión, trae ataduras. En cualquier forma Dios la aborrece. ¿Sabe por qué? Porque divide a sus hijos. Yo no le puedo dar libertad a la creación si yo soy esclavo, si no tengo identidad de hijo heredero libre. Yo debo experimentar la libertad de ser hijo. Y contra eso es que pelea el enemigo. No es contra usted, es contra su libertad, contra usted como hijo heredero libre. A él no le conviene que seamos y que sepamos que lo somos. A él no le conviene que vivamos como tal. A él no le convenía la vida de Abel.
Abel podía con su ofrenda de sangre, que era una ofrenda de vida, de redención, darle libertad a la creación. Por eso el diablo lo atacó, porque su vida no le convenía. Y por eso le atacó a través de su hermano, que traía una ofrenda de vegetales. No era, seguramente era una buena ofrenda, pero no era una ofrenda de redención. ¿Sí? ¿Es claro eso hasta allí? ¿Sí le es claro? A ver, esperen que mi hijo tiene una pregunta. Dime, mi amor. ¿La ofrenda de Caín no era agradable solamente porque no era de sangre o porque no era sincera? Bueno, lo que sabemos es que la ofrenda de Abel era lo mejor, lo escogido, lo engordado, ¿cierto? Pero también sabemos que al ser una ofrenda de sangre, pues traía redención, traía algo más allá, no era solo para él. ¿Sí? No podemos juzgar porque la Biblia no nos dice que los vegetales de Caín eran malos o que trajo lo que no servía. No, seguramente también era una buena ofrenda. ¿Sí? Pero la que agradó a Dios fue la de Abel, que era una ofrenda de redención. La misma ofrenda que él dio por nosotros cuando entregó la sangre de su hijo para redención de nuestros pecados. ¿Ves? O sea, si ves, es la misma. Y de allí en adelante, bajo la ley, los hombres sacrificaban cada año animales o sacrificaban animales de acuerdo a la dimensión que ellos le daban a su pecado. ¿Ya? Porque por esa sangre ellos suponían que lavaba. Job, por ejemplo, dentro de su temor, dice que hacía un sacrificio todos los días por si acaso sus hijos pecaran. ¿Sí? Porque se entendía que los lavaba con sangre, la sangre que redime. Entonces no podemos decir que la ofrenda de Caín era mala. ¿Sí? Pero obviamente era una ofrenda ya que traía una consecuencia mayor, la ofrenda de Abel. ¿Sí? ¿Sí resuelvo tu pregunta? ¿Sí? Bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen algún aporte? Cuéntenme todos, ¿está todo clarito? Qué bueno que está mi Karencita, ya mi Amparito, por ahí está mi Cinti, mi Bernardita, mi Ali, qué alegría. Qué bueno verles. ¿Tienen alguna pregunta, algún aporte? Dime hermoso. Una pregunta. Todos los artistas entonces descienden de, no me acuerdo cuál, de Caín. De Caín. O sea, a ver, el Es que asunto... yo soy artista y mis hijas, y a mí me preocupo, yo me preocupo porque, pues, en buena teoría, yo soy descendiente de Abraham. Ya, listo, ese es el punto. Ese es el punto, linda. O sea, estamos viendo justo la genealogía porque yo vengo de Jesucristo que me redimió, ¿no es cierto? Todos nosotros descendemos de allí. Yo tengo que tomar esa herencia, pero no podemos nosotros desviarnos de la iniquidad que vino de la caída de Adán, que vino sobre Caín y que obviamente se manifiesta en generaciones que generalmente viven sin Dios. ¿Sí? O sea, no podemos cerrar los ojos a que en ese mundo artístico realmente se niega a Dios, no solamente de palabra, sino también con lo que hacen. ¿Sí? O sea, tristemente es un género, un mundo en el que la presencia de Dios no se glorifica. No podemos cerrar los ojos a eso. Bendito sea Dios, que por ejemplo tú has tomado el arte, que yo más que llamarte artista diría que Dios a ti te dio un don del canto con el que tú glorificas a Dios. ¿Sí? Es muy diferente a ser artista más allá dentro de esta genealogía. ¿Explico eso? ¿Sí? Es decir, la herencia de Caín, más que ser una herencia de artistas, porque no podemos meter a todos en el mismo paquete, ¿sí? Es una herencia errante. Entonces me estoy refiriendo a aquellos que toman esa manera de vivir errante, ¿sí? O sea, es más eso. Hay gente, hay artistas que lo hacen todo dentro de pronto de mucho orden, ¿cierto? ¿Sí? No podemos juzgarlos a todos igual, pero sí tenemos entonces esa tendencia y por eso debemos reconocer esa iniquidad que viene de allá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Explico en esto, Mirianita? ¿Sí? Y tú sabes, por ejemplo, que hay una parte de descendencia tuya y hay una parte de descendencia del padre, ¿sí? Analiza al padre. Entonces, ¿qué iniquidad pueden traer tus hijos? ¿Sí me explico eso? Yo justamente hablaba hoy con mi madre y le decía, mamita linda, o sea, he tenido que caer en este tiempo
en la realidad en que no solamente tengo herencia de mi papá y mi mamá, sino también de mi padrastro y de mi madrastra. ¿Tú te imaginas todo lo que cae? Y tengo que ser consciente de eso y anularlo. Imagínate tú que una persona se hace una sola carne en una relación sexual con alguien. Y resulta que si alguien fue promiscuo y lo amo y Dios lo bendiga y lo tenga en su gloria, es mi abuelo. ¿Sí? Mi abuelo cogía un mapa y decía, yo tengo hijos aquí, hijos aquí, hijos aquí. ¿Con cuántas personas se haría una sola carne y de cuántas de ellas traería iniquidad sobre mis generaciones? ¿Sí te das cuenta? O sea, mira que lo que tenemos es un paquete pero enormemente grande que enfrentar y que romper. ¿Sí te das cuenta? Y entonces, claro, imagínate tú que de Caín, por ejemplo, ¿sí? Nos suman la herencia de Cam y la esclavitud declarada sobre él. ¿Sí? Y tú sabes por qué te hago referencia a esta parte negra. ¿Sí ves? Es decir, mira todo lo que tenemos que romper. Yo no les estoy diciendo, yo no les estoy diciendo esto para asustarnos y que menos en juicio, pero sí para caer nosotros en la realidad que como hijos tenemos. Entonces les estoy mostrando su descendencia como hijos herederos libres para que no nos dejemos engañar. Porque fácilmente usted y yo podemos decir, ay no, pues estamos fregados y todos venimos de Hitler. ¿Se imagina usted? ¿Sí? No, usted y yo venimos de Sed y entonces traemos la herencia de Abraham y somos hijos de la promesa y somos hijos de la libertad. A eso le quiero llevar y a que usted viva como tal. No acepte otras herencias. El asunto es que usted acepta otras herencias. ¿Me explico? Yo podría casarme con una persona que me deje una herencia de iniquidad, de un dinero mal habido, de un dinero que no vino del Señor. En ese momento yo me hago heredera de la iniquidad. ¿Se imagina usted? Y usted y yo adquirimos la herencia de nuestras parejas. ¿Sí? Por eso es el ideal y por eso es que se le habla a los adolescentes y se les dice, vea, usted se va a hacer una sola carne y va a adquirir la herencia de aquel con quien usted tenga relaciones sexuales. Entonces el ideal es que usted llegue al matrimonio en pureza para que adquiera solamente de una persona, ojalá temerosa de Dios, una herencia santa. Pero si tiene muchas parejas antes, encima de todo, o sea, no solamente que adquiere la herencia de esas personas y le deja a ellos su herencia, sino que también lo va a traer a sus hijos y a su pareja. Imagínense que en una pareja, esto es más o menos como acostarse con todas las parejas anteriores de los dos y tener la herencia de los dos. ¿Se da cuenta la dimensión de las cosas? ¿Sí? Entonces, tengo yo que plantearle esta realidad. ¿Sí? Y traerle su genealogía y mostrarle, porque en un momento nos vamos a tener que enfrentar con que hay iniquidad y tenemos que romper la iniquidad. Esta mañana hablábamos y decíamos, analice, ¿en qué áreas de su vida usted sabe que usted no disfruta la herencia? ¿En qué áreas de su vida usted no vive como heredero del reino de los cielos? Si usted es heredero del reino de los cielos, del Rey de Reyes, perfecto, sin mancha, dueño de absolutamente todo, ¿por qué hay áreas estériles en nuestra vida? ¿Por qué hay áreas en las que permanentemente retrocedemos y caemos fácilmente en pecado? Entonces es porque hay una raíz de iniquidad. Es porque hay algo de nuestros antepasados que nos está atando. Es importante meterse en esta parte de la genealogía, que puede no resultar como tan bonita, ¿cierto? Pero es importante que usted y yo sepamos de dónde venimos para poder ir quebrando y rompiendo. Para mí es una tranquilidad increíble saber que desciendo de Isaac y no de Ismael, por ejemplo. ¿Sí? Y que soy hija heredera libre. Y entonces desde allí voy a venir viendo y que el Espíritu Santo me revele en mis generaciones que pudo desviar mi libertad, que me ha estado robando la herencia. Tengo que ser consciente de eso. Y vamos a ir paso a paso. Yo necesito llevarle a usted ahorita, despacito, despacito, a su genealogía en el Señor, a que usted hoy, lo que más me interesa hoy, es que usted entienda que no es que a usted le dicen hija de Dios, es que usted es y está en la Biblia. Usted lo acaba de ver en la Biblia. Usted es una hija, heredera, libre y tiene que vivir como tal.
Que no es que se le ocurrió ponerle el apodo de papá a papá Dios. No, 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 es que es su papá. ¿Sí? Es real, no es que usted le dice así, es que es su papá. Y con esa identidad en mente, usted y yo vamos a ir detectando aquello que nos ha esclavizado, que nos ha hecho vivir como siervos esclavos y no como hijos libres. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Vamos a ir paso a paso. Tranquila. No entremos en conflicto porque ahorita todo suena denso, ¿no es cierto? Pero vamos a crecer. Tenemos que tener identidad de hijos y como hijos manifestarnos porque la creación está clamando que usted y yo traigamos libertad a la tierra. Todo esto va a pasar cuando los hijos de Dios nos levantemos y traigamos el reino de los cielos a la tierra. Allí va a pasar. ¿Sí? ¿Es claro eso? Mi Nancita tiene cara de conflicto. Nancita tiene cara de Dios mío, no le entendí. ¿Sí? Vamos a ir entendiendo. El Espíritu Santo nos va a ir revelando. ¿Sí? Así que tranquilas, vamos a ir creciendo en nuestra identidad de hijos. Nos vamos a ir despacito, ¿no es cierto? ¿Sí? Se dice Mirianita, dice aquí nos dicen triple amenaza quienes cantamos, bailamos y actuamos. Listo. ¿Sabes cómo te llama el Señor? Talentosa, llena de dones, de talentos, virtuosa. Y te ha dado eso y te ha empoderado con eso para que lo pongas a su servicio. Yo le digo a mi hijo, le digo, a ver, lo que vas a estudiar, lo que estás estudiando, ¿cómo glorifica al Señor y en qué aporta al reino de los cielos? Eso es lo que tengo que pensar. O sea, esto que voy a hacer, ¿cómo aporta al reino de los cielos? ¿Sí? ¿En qué me va a servir dentro del reino al que pertenezco? No es cómo le voy a servir al mundo, ni no. Es cómo va a glorificar a Dios. ¿En qué le va a servir al Señor en su obra? Eso tiene que ser todo lo que yo hago. Tú puedes elegir cantar, bailar y actuar para el mundo o hacerlo para el Señor. ¿Sí? Eso es una decisión. Y es una decisión en cuanto, cuánta conciencia tengo de mi herencia. ¿Sí? ¿Me dices, Mirianita? No, que encima modista, ¿verdad? Entonces Ah, ¿te das cuenta? de ahí yo pienso que yo me sentí o me pensé, ok, no tengo como escapatoria, son muchas ramitas del arte y entonces, ¿qué pasa con eso? Porque sí, es como, Tú decides qué señor, yo soy haces tu con hija, eso. pero Tú decides qué haces con eso. Yo les he puesto a ustedes aquí el ejemplo de Salomón. Salomón recibió el don de construir templos y lo recibió para construir el templo del Señor. Pero en un momento él se desvió y terminó construyendo templos para los dioses falsos de sus esposas y de sus concubinas. ¿Sí? Se desvió. Yo decido, y siempre les he dicho, yo decido a quién sirvo, al servicio de quién pongo los dones y talentos que Dios me dio. En un solo segundo puedo pasar de servirle a Dios a servirle al diablo. En un minuto. Entonces, ¿a quién le sirvo yo? ¿Esto que yo estoy haciendo glorifica a Dios? ¿Representa a Dios? ¿Me muestra a mí como imagen y semejanza de Dios? ¿O me estoy pareciendo al diablo? ¿Qué estoy haciendo? Antes de entrar en ira, párese. A ver, ¿Dios es iracundo? No, ¿a quién le voy a servir estallando y diciendo todo lo que estoy a punto de decir? Párese y compórtese como hija. Refleje a su papá Dios. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Nada? Bueno, vamos a ir creciendo, tranquilo, no se me afane. Sí estamos madurando y estamos obviamente teniendo ya temas que nos van a llevar justamente a la madurez en Cristo. No nos podemos quedar como niños, ¿sí? Tenemos que ser hijos, solo el hijo maduro hereda. Entonces ya no nos vamos a quedar como niños. Yo me podría sentar aquí a hablarle a usted del amor, de la prosperidad, ¿cierto? Y usted ha oído muchas charlas de eso, pero a mí me interesa su esencia como hijo y que usted crezca y que todo sea conforme el Señor lo quiere en usted y en mí. ¿Sí? Listo, hermosas. Oremos entonces, ¿les parece bien? Oremos. Que el Señor en esta noche sea en nosotros y a través de nosotros y que esta palabra dé mucho fruto. Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Quieres empezar orando? Ora. Gracias, papito Dios, por este día, gracias por cuidarnos, gracias por enseñarnos y permitirnos crecer en ti, papito Dios, gracias por todo lo que nos permitiste en nuestras vidas para que aprendamos y podamos vivir aún cómo salir de
de lo que caemos. Gracias también porque nos permites crecer desde ahora, para que no dejemos que el diablo nos engañe. Gracias por permitirnos crecer en ti, para que no podamos abrirle la puerta. Gracias también por todo lo que nos corriges. Gracias por siempre permitirnos saber que somos hijos, permitirnos crecer y vivir como hijos. Gracias también por permitirnos retomar lo que a ti te agrada y lo que hemos perdido, y dejar también lo que a ti te desagrada. Gracias también a nuestra familia por permitirnos vivir con todas tus promesas. Gracias porque estamos sanos. Gracias por la vida de mi mami. Gracias por enseñarnos a través de ella. Gracias por todas las señoras que se conectaron hoy. Yo te pido que seas tú permitiéndonos crecer en ti y que aprendamos a vivir como tú, a vivir en santidad, y que ya no te desagrademos, papito Dios. Gracias por todo lo que también nos permitiste vivir, de todo lo que nos permitiste aún sentirnos tristes. Gracias por todo lo que permitiste que viniera de atrás para que nosotros lo rompiéramos. Gracias por las mentiras y todas las cosas que nos permitiste superar. Gracias también por lo que tú quieres que hagamos para ti. Gracias por todo lo que tú quieres y las misiones que tú tienes para nosotros en ti. Gracias porque aún por los antepasados que se equivocaron, yo te pido que estés tú respaldándonos para que todo eso que viene ya nos siga, papito Dios, para que todo pueda parar en nosotros. Gracias por diseñar todo conforme a ti y siempre permitirnos estar junto a ti. Gracias por también nuestra familia. Gracias aún por los que no te conocen. Yo te pido que seas tú revelándoteles en amor, que todos te puedan conocer, papito Dios. Gracias por todas las personas que tú has permitido que estén con nosotros. Gracias por todos los propósitos que tú tuviste en ellas. Y en el nombre de Cristo Jesús seguimos orando. Amén. Así es, papito Dios, gracias. En nuestro corazón solo hay motivos de gratitud porque sabemos, Padre, que dentro de tu diseño y tu amor de papá, tú nos diseñaste libres. La herencia que tú nos diste es una herencia incorruptible. Es una herencia, Señor, para tu gloria. Es una herencia que te refleja a ti. Gracias, Padre, por darnos esta libertad desde siempre, porque este es tu plan. Hable con Papá Dios y cuéntele en qué áreas de su vida usted no vive como un hijo heredero libre. En qué áreas de su vida usted tiene que reconocer que usted no refleja al Señor y que aún vive en esclavitud. En qué áreas de su vida usted sabe que todavía está ese viejo hombre, esa antigua naturaleza. En qué áreas usted todavía no es obediente. ¿En qué áreas usted no da fruto? El área que está estéril, esa área no glorifica al Señor. El área que da fruto, esa es la que lo glorifica. ¿En qué aspectos usted aún no vive como hijo? De pronto, si usted mendiga amor, es porque usted no se ha apropiado del infinito amor que llevó a Jesucristo a la cruz por usted. Si usted todavía depende del dinero, es porque usted busca aún la herencia corruptible, pasajera que el mundo le da, mientras que la herencia incorruptible del reino de los cielos todo lo sustenta y todo lo da, porque nuestro Papá Dios quiere entregarnos las naciones por herencia. Hable con Él, hable con el Señor y aún pídale, Señor, muéstrame, Señor, por qué en esta área todavía no soy conocido por ti, porque esta área no está a tu imagen y semejanza. Hable con el Señor de lo que Él le enseñó hoy y decida que a partir de hoy usted no se va a comportar más como un hijo ilegítimo, sino como un hijo heredero del reino de los cielos. Que usted nunca más va a permitir que el mundo le esclavice con engaños, sino que usted va a disfrutar de su libertad como hijo de Dios. Decida que a partir de hoy su vida entera va a levantarse y va a traer libertad a la creación, libertad a todo aquello que somos y representamos, libertad. Usted es libre, viva como libre. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo. Señor Jesucristo, tú eres nuestra verdad, la única que queremos escuchar. Y tú eres nuestro pastor, el que nos dice la verdad. Nuestras vidas nunca sean pastoreadas por la mentira ni por las tinieblas. En ningún área de nuestra vida sea conocida otra voz que no sea la tuya. Solamente te escuchemos a ti, te sigamos a ti, te obedezcamos a ti. Que creamos a
eres la verdad expresada en tu palabra y que vivamos conforme a esa verdad. Nosotros somos hijos de la verdad, hijos de la promesa, de las promesas cumplidas que están escritas en tu palabra. Lo que escrito está, Señor, en ti es sí y amén. Y tú no eres hijo de hombre para que mienta, tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas en ti son sí y amén. Y somos parte de esas promesas. Gracias por su vida. Bendiga a Dios porque usted es esa promesa cumplida de Dios, aún como solución para las naciones. Ese hijo a quien Dios ha entregado autoridad y gobierno. Ese hijo llamado a traer libertad y vida. Ese hijo llamado a reflejar el amor de Dios y su gloria en las naciones. Gracias a Dios y apropiese de su herencia. Dígale, papá Dios, que cuando me vean sepan que yo soy tu hijo. Yo te honre, Señor, con mi vida, que yo te represente bien, que yo te refleje bien, que sea yo portador de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, de tu amor. Señor, que sea yo quien porte con mi propia vida y mi testimonio el Evangelio de Cristo, que al ver mi vida la gente quiera conocerte, al ver mi vida la gente quiera conocer a aquel que me hizo libre, aquel que me ha dado su herencia, aquel que me creó para él. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, por nuestra naturaleza de hijos, que vivamos como tal, que nos podamos acercar a ti en el Espíritu, clamar, Abba, Padre. Dígale, Abba, Padre. Papito Dios, mi papito. Abrácese a su Abba, a su papito. Dele gracias por haberle elegido como su hijo, por haberle dado el privilegio de ser su hijo. Abrácese a él, reciba el abrazo de su papá y la seguridad de estar seguro en sus manos. Escucha a su papá cuando le dice, hijito, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te dice, no temas, yo te ayudo. Apropiese, crea, decida ser libre, decida disfrutar de su herencia. Gracias, Papito Dios, por cada uno de estos tus hijos herederos, estos hombres y mujeres libres en ti, elegidos por ti desde siempre. Que tu Espíritu Santo nos llene y nos revele nuestra identidad. Que vengas tú mismo, Señor, y nos reveles de dónde provenimos, quiénes somos, para qué estamos aquí. Gracias, papá. Te bendigo, te doy muchas gracias por tu palabra viva y eficaz, por la forma en que tú quieres transformarlos, por lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Gracias, papá. Te bendecimos, te damos gracias. Yo te pongo en tus manos cada una de nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Te pongo en tus manos a todos los que amamos, Señor, a nuestras familias, a nuestras generaciones. Ponemos en tus manos todo lo que representamos, Señor. Toma tú el control, líbranos del mal y del maligno. Establécenos según tu reino en cada área de nuestra vida y bendícenos, Señor. Gracias por tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos cubre hoy, mañana y siempre. Bendecimos, papá, en el nombre precioso de aquel que nos hizo libres, te hemos orado. Amén. Amén. Les amo mucho, muchísimo.